Interprovincial de Autobuses Viajes Rápidos S.A. operaba una flota de autobuses en el Perú. Uno de estos autobuses era conducido por el señor Carlos Pérez, el cual se encontraba en la carretera de la Panamericana Sur cuando de pronto perdió el control del autobús y pasó a estar en el carril contrario, ocasionando así un accidente hacia la señora Ana Torres. En consecuencia de este accidente, la señora Ana Torres ha sufrido fracturas múltiples y daños severos en su vehículo, y a su vez un trauma emocional y físico. El conductor de Viajes Rápidos salió ileso, pero en la investigación policial y en el peritaje técnico hacia el autobús se determinó que la causa del accidente había sido una falta de mantenimiento preventivo por parte de la empresa, la cual no detectó que los frenos ya se encontraban mal. ¿Qué factor de atribución se aplica en este caso de responsabilidad civil extracontractual? El factor de atribución aplicable en este caso es el de la responsabilidad por riesgo creado, o también conocido como responsabilidad objetiva. Según el artículo 1970 del Código Civil, nos dice que aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa que causa daño hacia otro se encuentra obligado a pagarle una indemnización. El transporte interprovincial de viajes rápidos mediante autobuses en una carretera de alto tránsito como lo es la Panamericana Sur constituye una actividad riesgosa, y los autobuses por ende y por naturaleza deberían tener un peso y velocidad considerados, ya que son unos bienes potencialmente peligrosos. La ley establece que en estos casos la obligación de indemnizar surge por la manera de creación del riesgo y la causación del daño. Independientemente de la culpa o del dolo del agente, la empresa es responsable porque el daño hacia la señora Ana Torres se produjo en consecuencia de que ellos no tuvieron el mantenimiento adecuado hacia el autobús. En la segunda pregunta nos dice que quiénes podrían ser considerados responsables de los daños y cuál sería el fundamento para cada uno. Nosotros como grupo hemos considerado que los responsables vendrían a ser el conductor, el señor Carlos Pérez, y la empresa Viajes Rápidos. La empresa, ¿por qué? Porque tiene responsabilidad de riesgo creado, ya como lo mencioné anteriormente, porque el artículo 1970 nos dice que como la empresa al estar en carreteras donde hay mucho movimiento, ya se detecta de por sí que es una actividad riesgosa y peligrosa, por lo cual recibe este factor objetivo. La responsabilidad por falta de mantenimiento encontramos en el artículo 1969 del Código Civil, que nos dice, de acuerdo a esto, nos dice que la investigación policial y el peritaje técnico que se determinaron fueron por la causa de falta de mantenimiento preventivo por parte de la empresa. Esta conducta es negligente al no cumplir con su diligencia al asegurar el correcto funcionamiento del autobús. La responsabilidad por el hecho ajeno también está incluido en esto, y según el artículo 1981, que nos dice que el que tenga a otro bajo su dependencia responde por el daño causado por éste en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa también va a responder por el señor Carlos Pérez, ya que éste se encontraba laborando para ellos y estaba ejerciendo sus funciones. Por lo que hemos considerado que el señor Carlos Pérez también debe ser responsable, porque tiene responsabilidad por culpa, ya que en base al artículo 1969, como dice que aquel por dolo o culpa cause un daño a otro debe indemnizarlo. En principio el conductor entonces debería ser incurrido en una culpa leve por operar el vehículo teniendo conocimiento o debiendo haber sido posible que él sepa de la falla. Pero en el caso nos indica que él no tenía conocimiento, por lo tanto es un agente directo del daño y podría ser demandado solidariamente si se prueba que su negligencia en la conducción.
Y también tenemos la responsabilidad solidaria, que en el artículo 1983 del Código Civil, si la responsabilidad de varios sujetos es determinada, la ley permite que la víctima pueda demandar a ambos culpables conjuntamente para obtener una reparación, siendo así una responsabilidad solidaria y a su vez encajando en una pluralidad de causas. Punto 3. ¿Qué tipos de daños podrían ser reclamados por la señora Torres? La señora Ana Torres, como víctima del accidente, puede reclamar diversos tipos de daños. Por ejemplo, tenemos el daño patrimonial, el cual se clasifica en dos partes, el daño emergente y el lucro cesante. En cuestión del daño emergente, pues cubre los gastos directos e inmediatos derivados del accidente, según el artículo 1321 del Código Civil, el cual prescribe que queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. En el presente caso, pues tenemos los siguientes. Tenemos 4 puntos, el cual pues está dividido en gastos médicos, atención de emergencias, cirugías, medicamentos, terapias de rehabilitación. También tenemos los gastos de traslado, el cual se ha hecho en ambulancias y taxis. Y tenemos también la reparación o reemplazo del vehículo dañado según el valor del mercado. Como punto y último tenemos pues los gastos por contratación de servicios de asistencia legal. En materia de lucro cesante, tenemos que la compensación por las garantías que la señora Torres ha dejado de percibir como consecuencia del accidente, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 1321 del Código Civil, son pues los siguientes. Tenemos la pérdida de ingresos si la señora Torres no puede trabajar debido a las lesiones sufridas, y también la pérdida de oportunidades de negocio o promociones laborales frustradas por el accidente. Tenemos el daño extrapatrimonial, el cual pues desencadena en el daño moral. Se refiere a la compensación por el sufrimiento, dolor, angustia, aflicción y demás afectaciones emocionales y psicológicas causadas por el accidente, de acuerdo con lo que prescribe en el artículo 1322 del Código Civil. El daño moral, cuando él se hubiera irrogado, también se es susceptible de resarcimiento. Como en el presente caso, pues tenemos presente en estos siguientes puntos. Por ejemplo, en el trauma emocional, el cual desencadena pues en un estrés postraumático, ansiedad y depresión. Tenemos el dolor físico causado por las fracturas, la afectación a la calidad de vida, limitaciones en actividades cotidianas, pérdida de disfrute. Y también en el daño al proyecto de vida, frustración de metas personales o profesionales. Como cuarto y último punto, pues tenemos el daño a la persona, el cual está centrado en la lesión a la integridad y proyecto de vida. Se refiere a la afectación de los derechos inherentes de la persona, como su integridad física, psíquica y moral, así como las limitaciones en sus posibilidades de desarrollo personal. En este caso comprende pues el daño corporal o la integridad física, la lesión a su salud e integración física materializada en las fracturas múltiples y el proceso pues de curación y secuelas. Esta incluye una indemnización por el menoscabo permanente en su capacidad física. También está presente pues el daño psíquico derivado del trauma emocional significativo. Debe ser acreditado por un peritaje médico psicológico o psiquiátrico, pues que determine si el trauma constituye una lesión patológica, por ejemplo, un trastorno de estrés postraumático que requiera tratamiento. Bueno, en este caso la falla en los frenos del vehículo no podría considerarse algo imprevisible o irresistible, porque en realidad fue una consecuencia directa de la falta de mantenimiento preventivo por parte de la empresa Viajes Rápidos S.A. Es decir, si la empresa hubiera cumplido con revisar el vehículo a tiempo, esta falla probablemente no habría ocurrido. Por eso es muy difícil que la empresa pueda decir que no tiene responsabilidad, ya que el accidente se originó justamente por su descuido en el mantenimiento. Desde el punto de vista del conductor, la situación puede verse un poco distinta, ya que según el artículo 1972 del Código Civil, dice que una persona no es responsable cuando el daño se produce por un caso fortuito o fuerza mayor,
por el hecho determinante de un tercero o por la imprudencia de quien sufre el daño. Entonces, el conductor podría intentar argumentar que la falla en los frenos fue un caso fortuito, porque ocurrió de forma repentina sin previo aviso y fue imposible de controlar en el momento. En otras palabras, aunque la empresa no haya dado el mantenimiento necesario, el conductor no podía prever que justo en ese instante los frenos iban a fallar, a pesar de haber hecho las revisiones básicas antes del viaje. Desde un punto de vista fue algo totalmente inesperado. Por otro lado, hay que hablar del seguro vehicular, que juega un papel muy importante en este tipo de casos. Según la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, en su artículo 30, los vehículos deben contar con un seguro obligatorio de accidentes de tránsito, el SOAT. Este seguro cubre los gastos médicos y, si fuera el caso, los del sepelio de la víctima, sin importar quién haya tenido la culpa. Entonces, la empresa Viajes Seguros S.A. probablemente tiene un seguro que cubre estos daños personales, los cuales han sido causados a un tercero. Esto significa que el seguro deberá cubrir los gastos médicos de la señora Torres y también los daños materiales de su vehículo, dentro de los límites que establece la ley, obviamente. El procedimiento es más o menos así. Primero, la señora tiene que presentar su reclamo a la aseguradora con todos los documentos necesarios, como la parte policial, los informes técnicos y las facturas necesarias, como las facturas médicas, por ejemplo. Luego, la aseguradora evalúa el caso y, si lo aprueba, ofrece una indemnización. Si ella no está de acuerdo con el monto, también puede acudir a la vía judicial para solicitar una compensación mayor. Bueno, en resumen, la empresa sí sería responsable por no haber realizado el mantenimiento adecuado. Sin embargo, el conductor podría justificar su responsabilidad, alegando un caso fortuito. Y el seguro vehicular cumple la función de proteger tanto a la víctima como al responsable, asegurando que los daños sean reparados y que las personas afectadas también reciban atención inmediata. Gracias.